Aleluya. Pues el tema que vamos a ver hoy está relacionado con la justicia de Dios y está titulado Vive la justicia, porque sabemos que la justicia de Dios ya nos fue dada, pero yo no sé si todos la estamos viviendo. Y hay una gran diferencia entre saber que existe la justicia y vivirla. Y eso es de lo que yo te quiero hablar hoy, porque cuando conocemos y sabemos qué es la justicia de Dios, empezamos a aplicarla en nuestra vida. Y yo no sé si hay alguien aquí hoy, en esta tarde, que pudiera subir y explicarnos qué es la justicia de Dios. ¿No? Ok, entonces qué bueno que el tema de esta tarde es la justicia de Dios. Porque vamos a salir de aquí con este conocimiento que es un conocimiento de poder, ¿sí? Y yo sé que muchas veces a través de tu vida, desde que somos niños, desde que somos chiquitos, nos han puesto etiquetas, ¿verdad? Te han puesto etiquetas aquí en la frente que te dicen, es que tú eres tal cosa, es que tú no puedes hacer esto, es que tú no sirves para esto, es que deberías de aprender al primo, al tío, al hermano, al vecino, que ya te cayeron fatal, ¿verdad? Pero ahí están las etiquetas. Y vas a la escuela y te dicen, es que tú no puedes con esta materia. Es que tú eres un tonto. Es que tú no tienes valor. Y a veces no te lo dicen o no te lo dijeron tan directamente, pero se implicó, ¿verdad?, con la ausencia tal vez del amor de un padre, el cuidado de una madre. Tal vez tú tuviste una infancia en donde no creciste con una identidad y con una certeza de ser amado. Y estas de alguna manera indirecta siguen siendo etiquetas que te han puesto en la mente, y en la mente es donde trabaja el enemigo. Y el enemigo viene a fortalecer esas debilidades que hay en nuestra mente, recalcándote, no sirves para nada, no eres nadie, tú tienes que mostrar al mundo que tú puedes, ¿verdad? Y nos empezamos a enfocar más en este tipo de cosas y nos olvidamos de que existe alguien que ya nos dijo quiénes somos. Y alguien que nos dijo cuál es el valor que tenemos. Y alguien que nos dijo que no tenemos que quedar bien con el mundo, sino agradarle a Él. Y ese alguien es Jesús. Y a veces estamos tan enredados en el mundo que nos olvidamos de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y te voy a decir, hay por ahí un dicho que dice, hijo de tigre. ¿Cómo? Ok. Y si somos hijos de Dios justo, ¿qué somos? No justitos, ¿eh? Ahí no aplica el diminutivo. Somos justos, pero a veces no lo entendemos muy bien, y si no tenemos esta revelación de la justicia de Dios, difícilmente la vamos a aplicar en nuestra vida. ¿Y cómo se ve que no aplicamos la justicia de Dios en nuestra vida? Cuando hay una situación adversa, cuando hay un problema, cuando hay una deficiencia, cuando hay algo que todavía no hemos superado, no hemos tenido la victoria. Puede ser una enfermedad, puede ser una carencia económica, puede ser una vida en donde todavía no has encontrado la prosperidad, porque la prosperidad no es tener dinero. Y si quieres la respuesta a esa pregunta o a ese comentario, ven al seminario de prosperidad que vamos a hacer, porque es todo un tema. Pero vivimos vidas en donde nos acostumbramos a tener carencias. Y yo no sé si tú has visto
alguna imagen, hay películas en donde las casas de los viejitos, si tú vas a sus camas, generalmente el colchón ya está así. ¿Sí o no? ¿Los han visto? Sin embargo, ya se acostumbraron a dormir así. Cuando tienen toda la posibilidad de comprar un colchón nuevo, ¿verdad? Y no lastimar la espalda. Pero a veces nos acostumbramos a muchas cosas y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es un proceso lento, de poquito en poquito, como la ranita, ¿verdad? Que meten en el agua tibia y poco a poco le van subiendo a la lumbre. La ranita no se da cuenta. Y cuando se dio cuenta, demasiado tarde. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta hoy que ya sé cuál es la respuesta, pero de todas maneras te la voy a hacer. ¿Tú quieres vivir una vida de victoria? Sí. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Quieres vivir un estilo de vida de victoria? Eso quiere decir que cada área en tu vida está teniendo victoria. Esa es una vida, es un estilo de vida de victoria. Que cada área en tu vida estás teniendo victoria. Tal vez no de la noche al día, ¿verdad? Pero estás en un proceso donde percibes que vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es un estilo de victoria. Y para que se manifieste en tu vida, entonces tú tienes que arraigarte en el conocimiento de lo que es la justicia de Dios. Difícilmente vas a lograr la victoria si no sabes lo que es la justicia de Dios. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Si yo te pregunto ahorita para ti qué es la justicia de Dios, probablemente te imaginaste una sala de esas como la que vemos en las películas con el juicio, ¿verdad? Y el escritorio y el juez y el martillo y la balanza y los papeles y el abogado, ¿sí o no? Y si alguna vez tú has estado involucrado en un juicio, en alguna cuestión legal, tú sabes lo que es la justicia, ¿verdad? Y un juez está ¿para qué? Para ejercer esa justicia. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Para entender la justicia de Dios, yo me fui primero al diccionario secular, en donde vamos a ver la definición de lo que es la justicia. Según el diccionario fíjate bien, diccionario secular, principio moral que lleva a cada uno a lo que le pertenece. Esto está tremendo. Principio moral que lleva a cada uno a lo que le pertenece. ¡Wow! Esto es en lo natural. Ahora pásalo a lo espiritual. Otra definición es un derecho. En lo natural es un derecho. También es en lo natural un conjunto de todas las virtudes que por el que es bueno quien las tiene. Es un conjunto de virtudes que te hace bueno. Ahora yo me fui también a ver qué es lo que es la justicia de Dios, no en el diccionario secular. ¿Y sabes cuál es la definición de la justicia de Dios? Está descrito en una sola palabra y a mí esto me sorprendió, la verdad. Según Dios es comunión. Comunión. Justicia es tener comunión. Es poder estar en la presencia de Dios, tener comunión con Él. ¿Y cuántos de nosotros recordamos la historia del Edén, la historia de Adán? Cuando Adán estuvo y la palabra de Dios dice que caminó con Dios, tenía compañerismo con Dios, ¿verdad que sí? Tenía comunión con Dios, platicaba con Dios, convivía con Dios, se contaban chistes, se reían, se gozaban, alababan, había comunión con Dios. En otras palabras, ¿había qué? Si no es comunión, ¿qué es? Justicia. Había justicia. Cuando Adán caminaba con Dios en el Edén, había justicia. Adán era justo,
¿Por qué era justo? Porque nunca había pecado. Por eso podía caminar con Dios. Y se gozaba caminando con Dios. Pero llegó un día, y todos conocemos la historia, en donde Adán cometió traición y cayó en pecado. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Se perdió la comunión. Se perdió la presencia de Dios. Se perdió la justicia. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Es bien importante. Se perdió la justicia por causa de pecado. Y hubo separación de Dios. Cuando nosotros pecamos, hay separación con Dios. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal, difícilmente nos sentimos dignos de venir al altar. ¿Verdad que sí? Yo siempre digo que cuando nos convertimos a Cristo, ya no te sientes tan bien pecando. Ya no pecas a gusto. Siempre hay algo que te está redarguyendo. No importa el tamaño del pecado, pecadito, pecadote que sea, ya no te sientes a gusto con Dios. Te sientes mal. ¿Verdad que sí? Y veamos entonces que esto sucede ahí en el Edén. Entra el pecado al mundo y la palabra de Dios dice que en ese momento Dios proveyó una salida para el pecado del hombre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios es bueno? Y en el momento en que tú y yo fallamos, Él ya trae disponible una respuesta de salvación, una respuesta de redención. Y en ese momento es donde Dios habla con la serpiente y le dice: la simiente de mujer te aplastará la cabeza. Está haciendo una profecía que se refiere al Mesías, a Jesús. ¿Verdad que va a venir? ¿Cuál es la simiente? Jesús, de la mujer María, que va a aplastar la obra del diablo. ¿Dónde? En la cruz. Y desde ese momento Dios ya proveyó eso. Ahora, mientras llegaba el cumplimiento de la profecía, vemos que Dios instituye el sacerdocio. Y ustedes recuerdan que en el tabernáculo hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, una vez al año. Una vez al año. Si el sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, caía muerto. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en la presencia de Dios con pecado. No podemos. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y durante el Antiguo Testamento se hizo expiación por los pecados como una sombra de ese sacrificio perfecto que iba a venir en Cristo Jesús, el último sacrificio que se ofreció por la redención de toda la humanidad y quitó, no cubrió, quitó todos los pecados del mundo. Esa es la redención, ¿verdad? A veces yo me hacía esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si María, la Virgen María, si María tiene a su bebecito, a Jesucito, con José? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera continuado la simiente de pecado a través de ese linaje, a través de esa línea, ¿verdad que sí? De la misma manera en que yo te puedo preguntar, vemos un bebecito hermoso y lo ves y dices: wow, qué lindo, está precioso, está hermoso. Sí, pero trae simiente de pecado. Todos nacimos con una simiente de pecado. Por eso pecamos. Porque traemos esa simiente. Pero tenía que haber uno que era el único que podía cumplir la ley, porque yo no sé si tú lo sabes, pero ni tú ni yo podíamos haber cumplido la ley. ¿Sabes cómo se cumplía la ley?
¿Cuál era el requisito para cumplir la ley? No equivocarte, no fallar. Y no solo había 10 mandamientos, había más de 600. Cúmplelos todos los días de tu vida. Y entonces podías haber cumplido la ley. Pero como ningún hombre pudo haber cumplido la ley porque venía de simiente del pecado de Adán, tenía que venir al mundo alguien que fuera limpio y que fuera sin mancha. Ese Mesías tenía que nacer de simiente perfecta, incorruptible, y la única manera que eso podía ser, y ahora entendemos por qué, el Espíritu Santo de Dios vino sobre María. Y concibió y dio a luz un hijo que sería Emmanuel, el Salvador del mundo. Porque vino de simiente incorrupta, perfecta. La única simiente que el día que el Mesías fuera a la cruz, porque cargó los pecados del mundo, la única simiente que pudo haber bajado al infierno y la muerte no lo pudo retener, porque había cumplido la ley. Y al cumplir la ley, cumplió la ley en ese momento y la puso a disposición, dice la palabra, y todo aquel que cree en mí. Entonces, es el Mesías, el único que pudo haber hecho esta obra redentora, que cumplió con esta ley para que tú y yo podamos recibir la salvación, y al recibir la salvación somos hechos justos. Mira, si Jesús cargó tus pecados y mis pecados, ¿qué condenación hay para mí? ¿Qué condenación hay para ti? Ninguna. Entonces tú puedes venir sin mancha delante del trono de gracia. Esto es al lugar santísimo, a ese lugar en donde solamente los sacerdotes podían entrar una vez al año. Tú puedes llegar ahí con toda la confianza de que puedes volver a tener, ¿qué? Compañerismo, porque se restauró la justicia en tu vida. Y tú puedes llegar delante del Señor siendo justo, sin mancha, delante de Él, tener compañerismo, platicar, reírte con Él, alabarlo, cantarle, hacerle peticiones, disfrutarlo, gozarlo, volver a contar chistes de ángeles. Y restauras entonces esa relación hermosa. Esa relación que solamente puede venir a través de la justicia, que te regresa a la comunión, que da entonces el propósito por el cual Dios te creó. Porque Dios te creó porque quería tener comunión contigo. Y el diablo quiso venir a robar eso. Él quiso venir a robar el propósito de Dios para haber hecho la creación. Tener compañerismo, tener una familia donde podía derramar de su perfecto amor. Y en Cristo, en la obra de Cristo Jesús, esto está restaurado. ¿Sí quedó claro? La justicia de Dios es impresionante cuando la entendemos. Yo te voy a invitar a que vayamos a Romanos 3, 21 al 27. Y sería bueno que leyéramos en voz alta este pasaje en la mañana y en la noche, audible, pues por lo menos unos 21 días. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos.
Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Entonces, somos justos por medio de la fe. Ser justos no es ningún mérito personal. Quiero que sepas que yo no puedo decir, wow, yo soy lo máximo porque soy justo. Porque no. Es un regalo que Dios me dio cuando yo lo recibí como Señor y Salvador. Pero aquí está diciendo que somos justos por fe. Y algunos nos podemos envanecer diciendo, yo tengo fe. Ese de allá no tiene fe. Y empezamos a señalar. Pues déjame decirte algo. Aún la fe ni siquiera es tuya. Porque Dios mismo nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Chiquita. Como una semillita de mostaza, dice la palabra. Pero esa fe es suficiente para que tú puedas recibir la salvación y la justicia. ¿Sí? Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Entonces yo ahora sí te puedo preguntar, ¿cuántos justos hay aquí hoy? Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, la salvación trae consigo la justicia. La justicia. Hemos hablado de la necesidad de la justicia, ¿verdad? ¿Por qué es necesario la justicia? Pues porque el hombre rompió su comunión o su justicia con Dios a través del pecado. Y era necesario entonces un redentor. ¿Y qué es un redentor? Es alguien que hace la acción de redimir. Es cuando el condenado por algún delito no puede acogerse el beneficio de ser libre de culpa de sus penas por buena conducta. ¿Ok? Redentor. Yo no puedo ser mi propio redentor. Yo no me puedo redimir a mí misma. Tampoco te puedo redimir a ti y tampoco tú te puedes redimir a ti mismo. Necesitamos un redentor. Y esta función de redentor, como hemos explicado, solamente le corresponde a Jesús. Es el único que podía haber sido el redentor del mundo. La Biblia habla de la salvación del género humano llevada a cabo por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y yo sé que hemos hablado mucho y se ha hablado mucho acerca de la cruz y la obra de Cristo en la cruz, pero ¿tenemos realmente entendido qué implica eso en tu vida? Implica que tú eres libre para tener todas las promesas que Dios tiene para ti. Y si no estamos teniendo esas promesas, es porque no estamos aplicando la salvación y la redención y la justicia en nuestras vidas. Fíjate que dice aquí en Hebreos 9:12. Sabemos que la vida está en la sangre, ¿verdad? Entonces dice, Cristo ha entrado en el santuario. Hemos hablado del lugar santo y hemos hablado del lugar santísimo en el templo. Ya no para ofrecer la sangre de chivos o becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Creo que no lo leí bien. Ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Aleluya. Aleluya. Nunca menospreciemos esta obra. En 2 Corintios 5:21 dice que Cristo
no cometió pecado alguno, pero por causa de nuestros pecados Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo Jesús. A mí me costó mucho tiempo entender realmente, tener esa revelación. Yo decía, Señor, no entiendo, perdóname, pero ¿cómo yo, una pecadora, cómo me puedo yo llamar la justicia de Dios? Híjoles, y de verdad estaba ahí atorado. ¿Cuál era mi problema? ¿Por qué no podía yo recibir esto? ¿Por qué no podía yo decir, yo soy la justicia de Dios? ¿Por qué no podía hacerlo? Porque yo tenía un entendimiento de que yo podría decir que soy la justicia de Dios por mis méritos. Y como me sentía indigna, yo no podía ser la justicia de Dios. Y hay muchas religiones que nos han enseñado que tal vez tenemos que ir de rodillas a algún lado. Que tal vez si hemos pecado y hemos cometido una falta, somos condenados a la miseria y ya no podemos tener una vida de gozo y entonces tenemos que flagelarnos. Religiones. Y crecemos con estas ideas religiosas creyendo que nosotros tenemos que ser buenos para merecer algo de Dios. ¿Cuántos han pensado esto? Necesito ser bueno para recibir de Dios. Yo te voy a decir algo. Ni todos juntos, siendo los mejores del mundo, podemos lograr ser lo suficientemente buenos para poder recibir la justicia de Dios. Porque la justicia no se gana con obras, la justicia no se compra. La justicia es un regalo que se recibe, es un don de Dios, es por gracia. Y la gracia, la definición de gracia es un regalo inmerecido. Por supuesto que no lo merecíamos, pero en el amor perfecto de Dios nos dijo, yo sé que no lo mereces, pero no te preocupes, yo sé que eres incapaz, yo sé que tú no puedes, pero no te preocupes. Y yo sé que vas a pecar y vas a seguir pecando, pero no te preocupes. Y yo sé que te vas a equivocar, no te preocupes. No necesito que seas perfecto para que recibas la justicia de Dios. Necesito que me reconozcas, que reconozcas mi obra en la cruz, que reconozcas que yo morí por tus pecados y que me hagas tu Señor. Son dos cosas diferentes. Necesito que me reconozcas, que reconozcas la obra en la cruz y necesito que me hagas mi Señor. Son dos cosas diferentes. Muchos reciben a Cristo y confiesan con su boca, Señor, yo te recibo como mi Salvador, pero no lo hacemos nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir hacerlo nuestro Señor? Rendirnos a Él. Rendirnos a Él en obediencia, rendirnos a Él, poniéndolo a Él en prioridad en nuestras vidas. A veces decimos, sí, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y lo tienes en primer lugar en tu vida? ¿Qué quiero decir con primer lugar en tu vida? Que es lo más importante para ti. Cuando tú haces de Jesús tu Señor, la mayoría de tu tiempo está dedicado a Él.
no quiero que se malentienda y no estoy diciendo que dejes toda tu vida, que ya no trabajes, que ya no hagas el hogar, que ya no hagas esto. No, no es lo que estoy diciendo. Pero en tu corazón, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando suena el despertador? ¿Qué es lo primero que haces cuando abres el ojo? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Híjole, ya es bien tarde! El afán. Oh, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Señor, vamos a tener comunión, vamos a tener compañerismo. Voy a buscar tu presencia, me voy a apartar para ti un tiempo en la mañana antes de iniciar mi día. Te voy a poner a ti en primer lugar. ¿Qué haces cuando es domingo y a veces tenemos que venir a la iglesia en domingo, pero es la final del fútbol? A veces hay unos diositos que salen por ahí, ¿verdad? Y mira, no tiene nada de malo ver ¿cómo se llama? El mundial. Pero si el partido es a tal hora, pues Señor, voy a ir a tal hora o voy a tener comunión contigo en ese momento. ¿Sí? Pero que no sea un estilo de vida. Un estilo de vida en donde verdaderamente tú has hecho de Cristo Jesús tu Señor. ¿Y te digo algo? Empieza a ser un estilo de vida de poder, en donde entre más conoces a Dios, Él más confía en ti. Porque sabe que no vas a tomar decisiones en tus fuerzas, vas a tomar decisiones en su sabiduría, porque tienes comunión con Él. Porque vienes con ese anhelo de hablar con Él, de platicar con Él. Dios, tengo esto delante de ti, tengo este negocio, no sé si me conviene o no. Señor, ayúdame. Señor, tengo esta necesidad, no sé qué hacer. Señor, no tengo nada, simple y sencillamente vengo a decirte que te amo. Pero tener esa comunión con Él. Y sabes, tú tienes que tomar la decisión de arraigarte y de establecer en tu vida la revelación de la justicia de Dios. Porque si tú no tienes la revelación de que tú eres la justicia de Dios, vas a fallecer por falta de conocimiento, dice la palabra. ¿Y cómo te puedes tomar entonces, cómo te puedes arraigar de esta situación, de esta justicia de Dios? Porque tú tienes un enemigo, ¿verdad? Que sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo, lo primero que va a querer hacer es hacerte creer que tú no eres digno de recibir esa justicia. Y va a traer todas esas etiquetas de las que hablamos hace rato y te las va a querer volver a poner en tu mente. Y si tú no estás fortalecido en la palabra y si tú no estás teniendo una comunión con Dios, fácilmente te va a convencer de que no vales nada y de que no eres digno de recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien le ha pasado esto? Pero tú tienes que estar seguro de que Jesús hizo el sacrificio perfecto por ti. Y tú tienes que estar seguro que Él cambió todas estas etiquetas en tu vida. En Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Jesús lo eliminó clavándolo en la cruz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si viene un mensajero ahorita, viene un mensajero de parte de los Pinos y viene contigo y te dice, mira, aquí tengo este documento que es una invitación del señor presidente para que te presentes en su oficina de Los Pinos el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, él te va a recibir. Aquí está tu invitación personal, legal,
a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, para hacerle la petición que tú quieras para cambiar tu vida. ¿Irías? ¿Lo tomarías? ¿Tomarías esta invitación? Pues esta es la invitación que Cristo Jesús te hace. Porque había un documento legal en donde todas las bendiciones eran para ti. Pero cuando vino el pecado, el enemigo le arrebató a Adán todas estas bendiciones, toda esta justicia, todo este documento legal que te permitía tener una invitación a la cual tú podías entrar a la presencia de Dios el día que tú quisieras, a la hora que tú quisieras, y Satanás la tenía ahí en su poder. Pero cuando dice la palabra que cuando Jesús bajó al infierno, arrebató al diablo el acta de decretos que estaba ahí. Y tú ya no eres culpable y puedes venir otra vez y volver a recibir esta invitación. Y volver a tener la misma comunión que Adán tenía con Jesús en el huerto del Edén antes de la caída. Y sabes, es gratuito. Y a veces no lo tomamos porque estamos con afanes y estamos con pensamientos y estamos con culpas y nos sentimos menos y despreciamos este documento, esta invitación. Pero hoy yo te voy a pedir que cambiemos eso. Yo quiero que tú tengas una revelación de lo que Cristo puede hacer por ti, de lo que ya hizo por ti, y que tú puedas arrebatar esa justicia en el nombre de Jesús. Te voy a leer 2 pasajes. Colosenses 2:14, en donde dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Y Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay etiquetas para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No hay culpa para los que están en Cristo Jesús. No hay muerte para los que están en Cristo Jesús. Lo único que hay es vida. Y Cristo vino y cambió todo. Yo quiero que tú hoy en voz alta decretes esto. Quiero que digas: ya no soy un pecador. He sido salvo por gracia. Yo quiero que digas: me han dicho que no valgo nada, pero yo tengo el valor de la sangre de Cristo. Me han dicho que soy indigno, pero yo soy hechura de Dios. Y en 1 de Pedro 3:12 dice: porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Quiero dejar esto en tu corazón. Una buena comunión con Dios es definitivamente una clave para la victoria en tu vida. Te repito. Una buena comunión con Dios es la clave para la victoria en tu vida.